Bueno, el pasaje de hoy, Romanos 6, 15 hasta 20. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos que ahora podemos presentarnos a ti y escuchar tu palabra. Te pedimos que nos hables, que nos convences de la justicia en Cristo Jesús y de que debemos creerlo y obedecerlo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, última vez vimos que no debemos permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. El creyente es uno que ha muerto al pecado y se ha levantado a vivir con Cristo. Entonces, en lugar de presentar los miembros de su cuerpo como instrumentos de pecado, debe presentarlos como instrumentos de justicia. Y como somos bajo el reino de la gracia, en lugar del reino del pecado, si somos creyentes, no debemos permitir que el pecado nos controle. Ahora, todo esto, el apóstol dijo, rechazando la idea que debemos pecar, que la gracia abunde. Ahora, habiendo mencionado en el versículo 14 la ley, va a responder a una objeción semejante, que no debemos pecar porque somos bajo la ley o porque no somos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y quiero observar que es muy interesante que donde quiera que se enseña el Evangelio verdaderamente, algunos van a concluir que es permisible pecar o que aún el Evangelio promueve el pecado. Y la razón es que no importa cuánto digas algo, con cuánta claridad predicas. Los hombres no escuchan al mensaje entero. Y reciben solamente lo que quieren oír muchas veces, lo que agrada a su carne o los preocupa de la carne. Entonces, yo dije unas veces a mis alumnos algo como, ustedes solamente escuchan a la tercera parte de las palabras que digo. Por ejemplo, si yo digo, no pueden usar en la clase. Algunos usan esto en la clase. Y no, y así es, pero es verdad. Con la predicación, la enseñanza de la palabra, vas a encontrar gente que está leyendo
el mismo texto, la misma Biblia, y reciben el mensaje opuesto de lo que la Biblia claramente dice. ¿Y por qué? Porque no quieren oírla. Y si alguien llega a tener la idea de que el pecado no importa y podemos vivir en el pecado, pues es bueno enviarlos aquí a Romanos 6, porque el apóstol es muy claro, aunque algunos no quieren escucharlo, el apóstol es muy claro que el evangelio libre a los hombres no a pecar, sino a servir a Dios en lugar de la carne. Y por eso quiero decirle, cualquier que escuche, si piensas que el pecado no importa, no has entendido el evangelio según Jesucristo. Él murió para librar a los hombres del dominio del pecado. Él murió para librarnos del poder y de la presencia del pecado en nuestras vidas. No murió para capacitarnos a vivir en pecado sin sufrir consecuencias. Entonces, por eso, los que en verdad creen en Jesucristo no son contentos con pecado en la vida. Aborrecen el pecado en sí mismo, tanto como en otros, y buscan purificarse como Él es puro. Y es un error grande pensar que el Evangelio promueve el pecado. Y la razón es que muchos piensan que el Evangelio está cambiando las reglas de Dios y no observan que está cambiando los hombres para Dios. Y quiero enfatizar hoy día que Jesús, si nos salva, cambia a nosotros, no a las leyes de Dios, las leyes de Dios. Y por esta razón, la fe no promueve el pecado. Bueno, el apóstol hace la pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Vamos a entender qué significan estos términos. Cuando dice bajo la ley, Pablo habla de que somos controlados por la idea de que si yo sigo ciertas reglas, voy a estar bien con Dios. Eso es ser bajo la ley. Puede ser bajo la ley de los judíos, otra ley, no importa, la ley de Moisés o la ley de conciencia, pero la idea es que si yo hago ciertas cosas, todo está bien con Dios. O si no hago ciertas cosas malas. Entonces, considera las reglas como una manera de justificarme con Dios. Ya vimos esto en capítulo 3 y legalmente a veces hablan de esto en la escuela, se llama quid pro quo. O sea, si yo hago algo por ti, tú haces algo por mí. Entonces la idea es que Dios, yo voy a hacer esto y esto y esto por ti, y yo espero por esto que tú me das entrar en el cielo. Eso es ser bajo la ley. Pensar que yo puedo ofrecer a Dios y Dios es obligado o Dios debe hacerme favor en cambio. Cuando dice bajo la gracia, Pablo está hablando de ser controlado por la misericordia de Dios en Jesucristo y esperar en esto solamente para justificarme con Dios. No estoy confiando en nada de que yo he hecho para hacerme merecer el favor de Dios. Estoy considerando mis propias obras como basura. Estoy confiando en solamente lo que Cristo hizo en su gracia, por su amor,
no mereciendo nada, que yo voy a confiar en esto para hacerme bien con Dios. Ahora es importante entender, vivir bajo gracia no quiere decir que no hago caso de la ley de Dios o la moralidad que se enseña en la palabra de Dios. Todavía esto importa. Y al contrario, si soy bajo la gracia, yo someto con ganas a lo que la palabra dice. Lo hago en gratitud y no en miedo o temor. Yo sé que mi vida depende de la gracia de Dios. Estoy agradecido y por eso quiero honrarlo y obedecerlo y complacerlo. Pero para hacerme bien con Dios, no confío en lo que estoy haciendo, sino solamente en lo que Dios ha hecho en mí y ha hecho por mí en Cristo Jesús. Entonces, bajo la gracia, no es libre de la ley de Dios como una guía de vivir, pero sí es libre de la idea de que yo puedo ganar el favor de Dios por obedecer su ley. Hay dos grupos de personas que se preocupan que somos bajo la gracia. Cuando decimos que somos bajo la gracia aparte de la ley. Un grupo es lo que llamamos los legalistas. Se preocupan. Si enseñamos así, nadie va a obedecer a Dios. Los hombres van a hacer lo que quieren. Y por eso los legalistas dicen, tenemos que tener reglas. Tienes que ir a la iglesia tantas veces por semana. Tienes que dar tanta cantidad de dinero. Tienes que hacer estas cosas. Y ponen ley tras ley tras ley. Porque tienen miedo de que el hombre sin reglas no va a obedecer a Dios. El otro grupo da razón al primero porque dicen, pues yo soy libre de la ley, entonces yo puedo seguir en mi pecado sin consecuencia. Y yo he conocido personas así. Dicen, yo me entregué al Señor, entonces yo puedo vivir como yo quiero y no importa. Soy perdonado y voy a tener el cielo cuando muero. Y si crees que puedes decir, yo puedo pecar todo lo que quiero porque he hecho profesión de fe, te engañas. Leímos, pues no, quizás no lo leímos, pero en el culto en español, pero en inglés sí, hace 1 o 2 semanas, donde Pablo dice, los asesinos y quién sabe más, no van a heredar el reino de Dios. Si puedes vivir en el pecado, no puedes heredar el reino de Dios. Y no vas a querer heredarlo si estás complacido con el pecado. Pero en respecto a estos dos grupos, los legalistas y los que llaman antinomios, los dos piensan que el mensaje de Dios solamente tiene que hacer con reglas y sanciones. O sea, Dios ha dado reglas y si no hay sanciones, entonces los hombres van a ir todo el pecado que no es o que les fue prohibido antes, porque ahora no van a sufrir por hacerlo. Así piensan. Pero como dije, el apóstol manifiesta aquí que el Evangelio no cambia las reglas, no quita las sanciones. El Evangelio cambia a nosotros para que queremos vivir diferentes. La ley de Dios se escribe en nuestros corazones,
Y entonces obedecemos de corazón y no por temor de las sanciones y de las penalidades del pecado. Los creyentes en Jesucristo son diferentes y por esto no necesitan reglas para hacerles hacer el bien. No necesitan ser amenazas de castigo para prohibirlos pecar. No pecan porque no quieren pecar. Obedecen del corazón. Esto es el punto de lo que el apóstol está diciendo aquí. Siendo bajo la gracia y no la ley, somos esclavos a Dios y no al pecado. Y dice que está hablando en términos humanos para que entendamos que en verdad servir a Dios no es esclavitud, pero para ilustrar su punto está usando el ejemplo de la esclavitud. Y en un sentido, es cierto que todos los hombres son esclavos. A veces yo burlo con mis estudiantes y les digo, ustedes son todos son esclavos. Y dicen, ¿por qué? Porque el gobierno requiere que vengan a la escuela, porque el gobierno piensa que si los educa, él va a recibir el beneficio. Ustedes están sirviendo al gobierno. Y así es. Pero hay que entender, aquí somos esclavos o a la iniquidad o a la justicia. Y cuando Pablo dice que todos nosotros somos esclavos, no está diciendo que estamos sirviendo a Dios en contra de nuestra voluntad. Pero sí está diciendo que nuestras vidas son controladas por un poder que determine cómo nosotros vivimos. Y vivimos muchas veces ya que hay dos reinos, dos gobiernos en nuestra vida, o somos de Adán o de Jesús. O somos bajo la ley o bajo la gracia. O somos gobernados por la carne o por el Espíritu. Entonces, o somos esclavos al pecado o a la justicia. Nosotros somos libres a hacer lo que queremos hacer. Todos los hombres, en el sentido espiritual, son libres de hacer lo que quieren hacer. Pero no son libres querer. Y eso es una distinción importante. Los que quieren servir al pecado, sirven al pecado. Los que quieren servir a la justicia, sirven a la justicia. Y por eso el versículo 16 dice que servimos uno al otro, o servimos el pecado o a la justicia. Uno trae muerte, otra vida. Pero los dos poderes son ahí para gobernar. Y algunos hombres escuchan a uno, otros a otro. Y yo pues yo soy libre, yo puedo escoger el bien o el mal. Hasta un cierto punto. Pero un ejemplo que he visto que me gusta es que nosotros tenemos cerca alrededor de la casa. Cuando soltamos a los perros, son libres para ir donde quieren adentro de la cerca. Pero la cerca dice, ustedes pueden ir no más. Y así es. El pecado muchas veces cuando domina una vida da libertad, pero hay límites. Y otro ejemplo, el perro es libre de comer lo que quiere. Pero si yo pongo un plato de
carne y un plato de vegetales, ¿cuál va a comer? La carne siempre, porque es su naturaleza. Y así nuestra naturaleza controla nuestras decisiones. Yo soy libre de escoger el pecado o la justicia. Pero si soy bajo la ley y el pecado, yo voy a escoger el pecado. Si soy bajo la gracia, voy a preferir la justicia cada vez. Las decisiones que hacemos, entonces, manifiestan si somos bajo la gracia o somos bajo el pecado. Y por eso, el que ha creído en Jesucristo, el que ha recibido nueva naturaleza de Jesucristo, la persona en quien mora el Espíritu Santo, no va a decirse, yo puedo vivir en el pecado porque no hay castigo por esto. No hay consecuencias. No piensa así. La persona que es verdadero seguidor de Jesucristo, a pesar de las consecuencias, va a seguir y obedecer a Jesucristo porque quiere agradarle a Él. No le importan las reglas, lo que importa es hacer lo que Jesucristo quiere. Hace años recuerdo, hablaba yo con un joven y dijo, pues yo no creo en este ley o esto o lo otro, pero los obedezco porque mis papás van a ser ofendidos si no lo hago. Y yo me gustaba esta actitud. Él quiso agradar a sus papás a pesar de lo que de su conciencia le decía. Y en la misma forma, el que sigue a Cristo va a hacer lo que Cristo quiere a pesar de las consecuencias. Si yo digo al hombre carnal, tú puedes hacer lo que quieres y no hay consecuencias. Es cierto que él va a buscar el pecado. Él va a violar los 10 mandamientos y inventar nuevas maneras de violarlos. Porque piensa, ¿qué me importa? Yo puedo servir a la carne y sin sufrir. El hombre carnal solamente refrene su carne con el temor de las consecuencias del pecado. Pero el hombre en Cristo no es así. Estas palabras, que somos bajo la gracia, no son dirigidos a personas controladas por la carne. Son dirigidos a los que han sido trasladados del reino del pecado al reino de la vida. Y para adelantarme un poquito, para ellos, versículo 21 dice, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, la persona que es bajo la gracia se avergüenza de todo el pecado que hizo cuando fue libre de la gracia y de la justicia. La persona que confía en Cristo tiene nuevo corazón, nueva naturaleza, que ama a la justicia y odia al pecado. Y sí batalla o lucha contra el pecado que mora dentro de él, pero nunca está contento cuando pierde la batalla con el pecado. Pablo dice a nosotros, versículo 17, aunque eráis esclavos al pecado. Pero, versículo 18, habiendo sido libertados del pecado
Esto es la condición de los que han confiado en Cristo Jesús, que han sido nacidos de nuevo en Cristo Jesús y ahora están siguiendo la nueva naturaleza que es la justicia. El creyente abandona al pecado porque quiere abandonarlo. No quiere ser esclavizado al pecado. Y dice el apóstol que nosotros somos esclavizados ahora a la justicia. Servimos a la justicia. ¿Qué quiere decir eso? No está diciendo que servimos contra la voluntad. Y eso es un contraste con el pecado. El pecado es un maestro duro. Los que no son metidos mucho en el pecado piensan, yo puedo abandonarlo cuando quiero. Pero los que ya son bajo el poder total, como los adictos, saben que el pecado controla su vida, hace demandas que no quieren aceptar, pero no pueden resistirlo, y requiere que alguien sirva, aunque no quieren servirlo. Por ejemplo, yo he hablado con personas, leído de personas, drogas, alcohol, chismes, echando gambling, pero con dinero, jugando con dinero y perdiéndolo. Esas personas dicen, yo quiero abandonar esta vida porque me está destruyendo. Pero no puede. El pecado los controla. Vean que está arruinando su vida, que está arruinando su familia, su cuenta en el banco, sus amistades. En sus cabezas saben, sería mucho mejor si yo abandono mi pecado y yo comienzo a vivir como debo, pero no puedo. Y por eso, son como la escritura dice, el perro que regrese a su asco, son llenos de remordimiento, ven que el pecado está destruyendo sus vidas, pero no pueden pararse. Siguen. El pecado destruye, su fin es muerte, pero ellos no pueden escaparlo, aún viendo lo que está haciéndoles. No quieren, pero sí lo hacen. Los esclavizados a la justicia no son así. Gozan hacer la voluntad de Dios. No sienten remordimiento cuando hacen la voluntad de Dios. Sienten remordimiento cuando no son dispuestos a hacer lo que saben es correcto. Son librados del pecado, libres del pecado. Y se consideran bendecidos porque sirven a un maestro bueno. Y otra razón para esta idea de esclavos aquí es para que pensemos. El pecado es un maestro duro, feo. Cristo es un maestro benigno, paciente, amando. Nosotros quienes hemos creído en Él, sentimos que fuimos bajo un maestro malo, pero un maestro bueno nos compró y ahora los sirvamos con gusto, porque Él nos trata bien y no duro. Entonces, este pasaje nos enseña que somos esclavos al quien obedecemos. Los que obedecen al pecado son esclavos al pecado.
pecado. Los que obedecen a Cristo son esclavos a la justicia. Y los unidos a Cristo han tenido sus corazones cambiados para que quieran servirlo y agradecerlo. Entonces debemos examinar nuestras vidas y debemos preguntar, ¿cuál maestro estoy sirviendo? Si yo fui libre de consecuencias de cualquier cosa que yo haría, ¿cuál poder gobierna mis decisiones y revela mi obediencia? Si soy libre de consecuencias, ¿voy a seguir en el pecado o voy a servir a Jesucristo? Si yo digo, esta es mi vida, voy a vivir como quiero, estoy manifestando que sirvo a la carne y al pecado. Si yo digo, solamente tengo que obedecer la ley de Dios cuando alguien está mirando o cuando alguien me va a pescar o algo así, entonces estoy sirviendo al pecado. ¿Y cómo puedo decir que amo a Dios de corazón? Si yo pienso en mi corazón de corazones, puedo hacer lo que quiero y no haber consecuencia. ¿Qué razón tengo pensar que soy seguidor de Jesucristo? Pero sí, me alegro obedecer a Dios si soy frustrado cuando sigo la carne y no a Dios. Debo ser consolado aun cuando tropiezo, porque es el Espíritu Santo moviéndome en la dirección correcta. Estoy acercándome a Cristo. ¿Cuál poder gobierna tu vida? Si es el pecado, pidas al Señor ahorita librarte del pecado y darte un nuevo corazón que ama la justicia y te capacita a seguirlo de buena gana. Debemos, como dice el apóstol, hacer esfuerzo, presentar nuestros miembros, servir a la justicia y no al pecado. Versículo 19 otra vez. Hablo como humano para vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora para santificación presentarlos para servir a la justicia. Muchos son inconscientes de que están presentando sus miembros a servir a la injusticia y dicen, pues, ¿cómo puedes decir esto? Pues aun cuando estás peleando contra Dios, estás apoyando la injusticia. Si no estás violando un mando específico, estás todavía resistiendo el gobierno de Dios en tu corazón y esto es pecado y dirija a más pecado. Pero si nosotros presentamos a Dios continuamente y nuestros miembros en servicio a Él, nuestras vidas van a progresar en la santidad. ¿En qué dirección mueve la vida? ¿Cómo presentamos nuestros miembros? Debe comenzar con la mente. Debemos presentarlo a Dios y pedirlo, llenarlo con más amor para Él, más celo en su servicio, más agradecimiento por sus bendiciones. Debo la mente, el corazón. Que Dios comience con el corazón. Y luego la mente. Que Dios llene la mente con la palabra y para que nuestros pensamientos sean controlados por la palabra y no por la carne. Y debemos recordar que las hojas y las orejas gobiernan que entre la palabra, la mente. Debemos escuchar, debemos mirar lo que es bueno, digno de alabanza, y no lo que es pecaminoso o dudoso. Con nuestras lenguas debemos presentarlos a Dios
para no decir cosas malas, pero para ayudar a otros, para presentar lo que ellos necesitan oír del Evangelio, para animarnos en Cristo y cosas así. Las manos debemos ofrecerlos en el servicio del Señor para hacer cualquier cosa en su casa, para hacer cualquier cosa para ayudar a los necesitados, siempre haciéndolo con ganas, agradecidos que tenemos algo a ofrecer al Señor, siempre diciendo al Señor, soy tuyo para mandar, dime lo que quieres. Y así, con todo, con la bolsa, con las afecciones, con el tiempo, debemos presentar todo a Dios con ganas, diciendo, yo soy tuyo. Como dice en, creo es 1 Corintios, 2 Corintios, fuisteis comprado con un precio, honrad a Dios con tus cuerpos. No somos nosotros nomás. Pertenecemos a Dios y debe ser manifestado en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por habernos redimido del pecado. Ahora, en verdad, haznos esclavos a la justicia. Si hay alguien escuchando que no ha sido redimido todavía, que todavía anda en tinieblas sirviendo al pecado, líbralo, abra su corazón al ver su necesidad y muévelo a buscar la libertad verdadera en Cristo Jesús. Concédelo un nuevo corazón para creer y comenzar siguiéndote. Enséñanos a amar a la justicia y presentarnos a ti, diciéndote, aquí estoy. Oh Señor, haznos esclavos al pecado, a la justicia y no al pecado. Por amor de ti, pedimos en nombre de Cristo Jesús.